Nada, que aquí estamos hoy reunidos para conmemorar el 55 aniversario de la victoria del pueblo cubano sobre sus enemigos en Girón en abril de 1961. Yo estuve en La Habana acreditado oficialmente, el único periodista de tendencias nuestras que pudo hacerlo así. Hubo otros periodistas de la derecha de Miami acreditados allá. Se hacían los locos. Pero hoy quiero comenzar, después voy a dar mis opiniones de lo que yo vi, con una cita muy importante de un afroamericano. En aquel entonces no se le decía así, se le decía negro, en inglés, ¿no? Negro, que venía del español, peyorativamente, que se llamó Frederick Douglass, un hombre radical, aún desde la perspectiva nuestra, después de tantos años, era un radical. Que esto lo dijo un 4 de julio nada menos, un discurso muy importante, una cita pequeña, de 1852. Y en español dice así: podéis ir por donde sea, donde queráis, recorrer todas las monarquías y despotismos del viejo mundo, viajar por Sudamérica, documentar cada uso, y cuando hayáis encontrado el último, comparar lo encontrado con las prácticas diarias de esta nación, y acabaréis diciendo conmigo que en el terreno de la revulsiva barbarie y la desvergonzada hipocresía, América reina sin rivales. Eso lo dijo Frederick Douglass en 1852. Si bien todo lo que planteó Elena es cierto, yo creo que hay que reconocer, yo no sé si el valor, yo no llegaría tanto, pero sí reconocer la voluntad política del presidente de los Estados Unidos en decidir un cambio de política con Cuba. La cuestión es que todavía a estas alturas, año y pico después del día de San Lázaro, del año 14, no sabemos qué es ese cambio de política que quiere los Estados Unidos con Cuba. Y yo creo que la visita de Obama fue positiva por muchas razones. Podemos estar aquí días hablando de estas cuestiones. Pero para mí lo más importante es que el pueblo cubano, o aquella parte del pueblo cubano que le dio la gana, oyó de la boca del presidente de Estados Unidos lo que ellos querían hacer. En una de esas frases, no sé si fue en esta visita o en otros momentos anteriores, hablando sobre esta cuestión del cambio de relaciones con Cuba, dijo que ya había que cambiar el bloqueo, aunque ellos le llaman embargo, porque desconocen la extraterritorialidad del hecho. Dijo que ya se habían dado cuenta que el bloqueo, mantener el bloqueo, perjudicaba al pueblo cubano en vez de ayudarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuándo se implementó el bloqueo para ayudar al pueblo cubano? El propósito de esa medida, lo querían ayudar a reducirse. El propósito de esa medida fue
destruir la nación cubana, hacerla morir de hambre, para que a su vez destruyera la revolución. Ese era el propósito, y está muy claro enunciado ese propósito con los que los pusieron a funcionar originalmente. Eso es una medida de genocidio, de acuerdo a la Convención de Ginebra. Genocidio. Y ese era el propósito de esa política. No es la primera vez que el pueblo cubano se enfrenta a una política de genocidio. ¿No entienden? Es la primera vez que dura tanto tiempo. Que llevamos para 55 años de bloqueo. Cuando la primera guerra de la independencia, la guerra de los 10 años, al principio de esa guerra y durante el resto de esa guerra, hubo una política de genocidio por parte de los altos mandos del ejército español contra la población civil rural. Genocidio. Que después, en la segunda guerra, o sea, en la tercera guerra, la guerra del 95, la guerra de la independencia, se le dio el título de reconcentración, ya bajo Weyler. Weyler había sido ya coronel y brigadier general en la primera guerra en Cuba. Y después fue teniente general, que es el grado más alto del ejército español. Y hizo posible la política de genocidio, que nosotros la conocemos como la política de reconcentración. Entonces, eso es lo que me preocupa del discurso del presidente Obama y sus declaraciones en la conferencia de prensa. Porque en realidad es lo que dijo Frederick Douglass en 1852. Desvergonzada hipocresía. Es fuerte decir desvergonzada hipocresía. Pero cuando se trata de defender a la patria, de las pretensiones de los Estados Unidos sobre nosotros, hay que llamar las cosas por su nombre. Y yo creo que fue lo mejor que pasó, que el presidente hablara de la manera que habló, Porque ha suscitado una serie de reflexiones por parte de expertos en estos asuntos cubanos, que han profundizado en diferentes aspectos de lo dicho por el presidente de los Estados Unidos durante su visita en Cuba. Y eso es muy positivo, porque ha obligado a nosotros todos a reflexionar sobre lo que el presidente de Estados Unidos ha anunciado y ha hecho público, que son las pretensiones de esa política.